No sé si alguien pudo hacer la tarea. La de ¿Quién investigar se sobre lo, acuerda, quién se acuerda de la tarea? investigar más lo de potestad, pues está relacionado entre padre e hijo. Entendí sobre lo de los derechos y deberes de cada uno, pero no, lo que no sé si, es que pues ahí cuadré, era si era en el Imperio Romano o no, eso no me acuerdo. Buscar más información de la palabra potestad en relación a padre e hijo. Ok, entonces sí era así, sí. Creo que ninguno. Sí, no, A ver, yo recibí un documento, ese de quién era. No sé de quién era el documento. De Lenny. Ah, ok. pregunta por dónde se pueden enviar, por WhatsApp o por dónde. No, ahí al grupo. Ah, ok, ok, ok. Al Listo, es grupo. que no sabía. Yo saqué algo, pero no sé si es correcto. La verdad creo que no. A ver, compártenos, Avi. Es que no sé si como tal logré el objetivo de padre e hijo, pero pues solo logré entender un poco más del pasaje. Más que todo es como ya se sabía que no nacemos siendo hijos de Dios, ni Dios, y que Dios concede esa autoridad. Juan, pues viéndolo desde el capítulo, no sé si era viéndolo desde Juan 1:12, ¿sí? O desde, Sí, pues yo ahí investigué que Juan viene siendo un pasaje o capítulo donde se expone cómo su mismo pueblo lo rechazó y cómo en este mismo rechazo hay o existe un grupo que sí recibieron y creyeron en él. Ahí entra el pasaje de Juan 1:12, donde a estos le concede el privilegio de ser hijos de Dios, potestad, donde pasamos de creación a ya una relación más íntima con él. No es algo que se pueda reclamar por méritos propios, es como adoptar legalmente a un hijo. ok, gracias, Avi. Yo, es que, pues, por ejemplo, pues, eso lo coloqué, pues, obviamente, para que lo revisaran, pero algo que me interesó, por ejemplo, no sé, es que me interesó, por ejemplo, es que cuando se hablaba en el contexto romano, había por ejemplo, había poderes que tenía el pater familias, que era pues, en este caso, la potestad, la potestad que tenía el padre. Y había algo que me interesó, es que decía que el padre tenía derecho sobre la vida y la muerte de los hijos. Este era el poder más extremo. El pater familias tenía el derecho legal de decidir sobre la vida o la muerte de sus hijos, incluso en la adultez, aunque su uso se fue atenuando con el tiempo y la moral romana, el derecho existía formalmente. También tenían derecho de venta, derecho de exposición y rechazo, pero también tenían deberes, el deber de protección y subsistencia, educación, información y representación en la vida pública. Ok, Eso, pues, es que también lo revisé en el contexto romano. ok. En una tarea que recibí, un flash que recibí, dice potestad en el ámbito jurídico. Ah, bueno, dice un conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre los hijos menores de edad. Incluye crianza, educación, representación legal y administración de los bienes de los hijos. No es un privilegio absoluto, sino una responsabilidad en beneficio del hijo. En el derecho romano, la patria potestad daba al padre un poder casi absoluto sobre los hijos. En cambio, en la actualidad se entiende como una función de protección y cuidado. Eh, Potestad en la Biblia, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí la potestad del padre se entiende como autoridad guiada por amor, responsabilidad espiritual, no como dominio arbitrario. Ah, bueno, y hay otros pasajes ahí. Al final dice, la potestad paterna, tanto en humano como en lo divino, no significa tiranía, sino autoridad legítima para guiar, cuidar y proteger. Eso fue una de las tareas que recibí. Bueno, vamos a profundizar un poquito más. Antes de profundizar, quiero darles una teoría que me parece importante. Vamos a estudiar cuatro contextos muy importantes. Así que estamos en el tema
de estudiar los contextos que para mí me parecen muy importantes. Hay más contextos, ¿sí? Pero digámoslo que voy a trabajar 4 contextos para poder entender qué quiere decir esta palabra en medio de este pasaje. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta palabra es muy importante, pero esta palabra tiene unos contextos. Para yo poder saber qué significa esta palabra, yo necesito descifrar los contextos, ¿sí? ¿Por qué? Y necesito descifrar los contextos en ese tiempo, en el tiempo en el que se escribió la Biblia, ¿sí? No en el contexto actual. En hermenéutica yo no puedo estudiar un contexto o una palabra desde el punto de vista actual, porque no habría entendimiento, ¿sí? Porque los contextos allá eran totalmente diferentes. Entonces, yo necesito estudiar el contexto bíblico de esa palabra. Cuando tenga el contexto bíblico, vamos a mirar cómo lo atraigo o cómo lo entiendo en mi tiempo en el día de hoy, ¿no? Entonces, es muy, muy importante entender esa palabra potestad, ¿sí? Vamos a estudiar una teoría y al final voy a colocarles una actividad para que la hagan y luego vamos a compartir. Así que ya llevamos 2 clases con este versículo. La idea es tener 4 clases con este versículo hasta que usted aprenda a sacar el significado en medio del contexto. Hay 4 contextos principales que vamos a estudiar. El contexto religioso, el contexto cultural, el contexto sociopolítico y el contexto geográfico. Voy a darles una teoría. Ustedes la pueden consultar ahí en Google, en ChatGPT, en donde quiera. Más o menos lo mismo. Por ejemplo, si hablamos del contexto religioso, es el conjunto de creencias prácticas, tradiciones, valores, normas y experiencias que rodean y dan forma a la fe de una persona, grupo o cultura. Es decir, el ambiente religioso es algo, es algo que ocurre y se interpreta o se enseña. Por ejemplo, dentro del contexto religioso están las creencias doctrinales, están las prácticas y los ritos, están los textos sagrados, están las historias y tradiciones, está la cultura y la sociedad religiosa, ¿sí? En cuanto a las leyes, el arte, etcétera, ¿sí? Y las instrucciones o las instituciones, perdón, como la iglesia, templos, líderes religiosos, estructuras organizadas en cuanto al tema religioso. Entonces, todo lo que tiene que ver con ritos, todo lo que tiene que ver con el misterio, todo lo que tiene que ver con la creencia, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, Dios, aún los ángeles, etcétera, etcétera, la presencia de un Dios supremo, una fuerza suprema, lo que sea, toca el ambiente de lo que es lo religioso, ¿no? Por ejemplo, los romanos tenían un Dios para cada cosa y los griegos también. Por eso usted encuentra el Dios de la guerra, el Dios de Afrodita, el Dios del amor y Dios de las cosechas. Está ¿cuál era la diosa de la sabiduría? Está Atenea. Atenea, está la de la justicia. Entonces, los griegos y los romanos eran muy parecidos, tenían dioses para cada cosa, ¿no? Entonces, todo eso es el tema religioso. Si usted está estudiando la Biblia, usted entenderá que están los romanos, están los griegos, están los bárbaros y están los judíos, ¿cierto?
los judíos. Y entre los judíos hay una mezcla de los judíos que se mezclaron, como en el tema de los samaritanos. Entonces, realmente, ¿cuál es el contexto religioso en donde se está escribiendo? Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta ahí, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo práctico. Si lees un pasaje bíblico sobre el sacrificio de cordero en el Antiguo Testamento, entenderlo bien requiere conocer el contexto religioso judío, leyes levíticas, significado del sacrificio, el templo y el sacerdocio. En el cristianismo, o con la entrada de Cristo, por así decirlo, ese contexto nos ayuda a ver cómo Cristo cumplió esas figuras y que ya no se sacrifican animales. ¿Sí? Y eso es importante. Pero hay que entender el contexto religioso judío, los escritos sagrados, las leyes, etcétera, para saber qué interacción tiene con Cristo, ¿no? No sé si tienen preguntas ahí. ¿Todo claro? Yo me imagino que sí, porque está muy sencillo, ¿cierto? Yes. El contexto cultural. El contexto cultural, entonces ya hablamos del contexto religioso. El contexto cultural es el conjunto de costumbres, valores, creencias, normas, arte, idioma, formas de vida y de pensamiento, incluso la cosmovisión, que es cómo capta el mundo o el cosmos una persona. Se caracterizan en un pueblo o época. Es en el ambiente cultural en que vive una sociedad y que le da sentido a sus prácticas, sus tradiciones y sus decisiones. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, para que sepan algo cultural y entiendan cómo la cultura es importante. En una cultura indígena en Colombia, cuando el niño nace, cuando una mujer tiene un niño, el padre tiene que estarse 3 días acostados en la hamaca. ¿Sí? Eso es cultural. Pero si el padre se baja de la hamaca, lo que está diciendo es, ese hijo no es mío. Entonces la mamá, como eso es un repudio al hijo, lleva al hijo y lo deja en la selva para que se muera, porque de alguna manera está siendo repudiada en el proceso. Eso es todo un ambiente cultural. Hoy día no se practica tanto, pero hace unos 30, 40 o 50 años era algo muy vívido en las culturas indígenas en Colombia. Y eso es cultura. ¿Sí? ¿Está bien? No estamos calificando lo moral o no lo moral, sino que eso es cultura. ¿Sí? La forma como el individuo desarrolla su vida, por así decirlo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de cultura, ¿sí? Hablamos de lengua, hablamos de costumbres, hablamos de incluso dentro de la cultura está la religión, la cosmovisión, el arte, la literatura, la estructura familiar, la estructura social, la educación y el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de básicamente, pareciera que lo encerrara pues todo, ¿no? Todo el estilo de vida de un pueblo, todo el estilo, todo lo que encierra la manera como se desarrolla un grupo de personas, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo bíblico de cultura, dice, la cultura judía estaba profundamente ligada a la ley y las tradiciones rabínicas, y casi todo lo que hacían tenía que ver en ese aspecto. O sea que, en cierta forma, la cultura judía era una cultura, una mezcla de cultura religiosa y cultura de costumbres en el diario vivir. Hablaban en arameo, hebreo para la lectura bíblica y griego para el comercio. Eso es cultural. Las costumbres sobre la pureza ritualista afectaban la vida social. Ejemplo, no tocar a un leproso era un tabú cultural. Conocer esto ayuda a entender mejor sus enseñanzas. Cuando Jesús sana al leproso, no solamente lo sana físicamente, sino que también rompe una barrera cultural que lo excluía de la sociedad. Entonces mira cómo es importante entender a profundidad lo que tiene que ver con los aspectos culturales, y eso nos ayuda mucho a interpretar los textos, ¿no? Otro contexto es el contexto sociopolítico. ¿Sí? El contexto sociopolítico son las
el conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas, quién gobierna, cómo gobierna, qué leyes tienen, qué es un delito, todo eso tiene que ver, ya es como una parte mucho más legal, el vivir en comunidad, qué reglas tienen que seguir, son realmente, hay que tener en cuenta para interpretar un acontecimiento, un evento, la manera como ellos solucionan un problema que se encuentra en la sociedad. Incluye cómo funciona la sociedad, quién ejerce el poder, cómo se gobierna y cuáles son los problemas sociales de la época. Elementos principales: situación política, tipo de gobierno, leyes, autoridad, conflictos militares o diplomáticos. Estructura social, clases sociales, distribución de las riquezas, papel del hombre, papel de la mujer, esclavitud o libertad. La economía, forma de producción, impuestos, comercio, pobreza o riqueza. Cultura y educación, costumbre, filosofía, acceso al conocimiento. Por ejemplo, hace algunos años, en el siglo XV, los hombres podían estudiar, pero las mujeres no. ¿Sí? Eso ya tiene que ver con algo sociopolítico. Conflictos y tensiones, luchas internas, opresión, invasión, revueltas sociales, etcétera. Por ejemplo, la guerrilla y todo eso es un problema sociopolítico, por así decirlo. Ejemplo bíblico: cuando Jesús predicó en Palestina, el contexto sociopolítico era dominio del Imperio Romano, porque había una ocupación militar, porque habían impuestos que ellos tenían que pagar. El pueblo judío esperaba un Mesías político y libertador. Por eso los judíos esperaban a un gobernador supremo que los sacara de la situación que ellos tenían. Y existían tensiones sociales entre los fariseos, los saduceos, los celotes, los samaritanos, ¿sí? Los samaritanos, que eran parte del pueblo judío, por así decirlo, una mistura, pues allí había una tensión, incluso parte religiosa, parte cultural y parte sociopolítico, ¿no? Entonces, para que lo tenga en cuenta cuando hablamos de contexto. Y un contexto más es el contexto geográfico, que es muy, muy importante también y que también nos dice cosas profundas cuando se escribieron los textos. El conjunto geográfico es un conjunto de características físicas y ambientales: la ubicación, el clima, el relieve, los recursos naturales, las rutas comerciales, etcétera, de un lugar por donde ocurre un hecho histórico o bíblico. Este contexto influye en el estilo de vida, economía, cultura y hasta la interpretación de los textos. Elementos que forman el contexto geográfico: la ubicación, la región, el país, la ciudad, límites territoriales. Por ejemplo, Palestina se encuentra en un paso. ¿Sí? Aquí está el Mar Muerto, aquí está el Mar de Galilea, pero esto todo es desierto. Y básicamente la franja que tiene zona verde es esta parte por donde pasan realmente los ejércitos y las personas. Es una ruta comercial prácticamente, pero da al mar, da al desierto. ¿Sí? Todo eso es geografía. Ellos tienen mar, tienen desierto y tienen montaña. Entonces, todo eso ayuda, pero no es selvático, por ejemplo, ¿sí? No es como nuestro sistema geográfico, ¿no? Clima y estaciones: sequía, lluvia, desierto, montañas, ¿sí? No tiene los cuatro estaciones como lo tendría un poquito más arriba, ¿no? Relieve: montaña, valle, llanura, desiertos. También incluye elementos como recursos naturales, el agua, la agricultura, minerales, la pesca. Realmente tienen acceso al agua, el alimento, etcétera. Rutas y accesibilidad, caminos comerciales, influencia en la sociedad, la defensa militar, el comercio, el desarrollo cultural. Entonces, todo eso afecta realmente el contexto geográfico. Por ejemplo, un ejemplo bíblico es Israel en los tiempos bíblicos, ubicada en el cruce entre Asia, África y Europa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Su posición geográfica se convirtió en puente comercial y cultural, pero también en territorio de constante disputa. O sea, por eso sucedían muchas guerras y Dios los colocó en un lugar donde habían muchas guerras y uno se pregunta por qué, ¿no? Desierto, las montañas, el mar de Galilea tienen significados espirituales en muchos relatos. Jesús predica en un monte, simboliza autoridad. El desierto es un lugar de prueba y dependencia de Dios. Y el Jordán es un símbolo de purificación y entrada a las promesas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema de los contextos.
Los contextos tal vez son una de las cosas más importantes que usted necesita aprender a desarrollar, aprender a descifrar si usted quiere entender a profundidad cuál es el mensaje que Dios quería darle a las personas de aquella época y de esa manera pues aplicarlos a nosotros. No, acuérdese que la interpretación bíblica tiene que ver con descubrir qué es lo que el Señor le quería decir a las personas de la época. Pero para que usted llegue a la interpretación, usted tiene que hacer observación. Quiere decir que si el Señor está, por ejemplo, está haciendo la tentación, y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ah, mire, ahí ya hay un contexto que Geográfico. geográfico, ¿sí? Para ser tentado por Satanás. ¿Qué contexto es ese? ¿Religioso? Religioso, ¿cierto? Porque ya tiene que ver con otros, ¿cierto? Por ejemplo, eh, cuando los discípulos llegaron, Jesús estaba en el pozo y estaba hablando con la samaritana. Y ellos se asombraron que estuviera hablando con la samaritana. ¿Qué contexto es ese? Cultural. Cultural. ¿Ok? ¿Hay otro? Sociopolítico. 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 ¿Sí? Y hay un texto que dice que samaritanos y judíos no se juntan. En parte religioso, pero en parte sociocultural también. Es una parte de la problemática, ¿cierto? Jesús cuando llega ataca a los fariseos. Y es fácil irse uno por lo religioso porque dice fariseos, ¿sí? Guía de ciegos, ¿sí? Instructor de, bueno, los trata duro, pero también puede ser un problema sociopolítico porque los fariseos subyugaban al pueblo y realmente le colocaban cargas que aún afectaban la parte económica del pueblo. Entonces ya incluye un problema sociopolítico, ¿no? Muy bien. Entonces, cuatro contextos. ¿Cuáles son los cuatro contextos importantes que vamos a manejar? Religioso, cultural, sociopolítico y geográfico. ¿Ok? Religioso, cultural, Cultural, sociopolítico y geográfico. geográfico. Es muy importante que usted haga un análisis, un estudio, investigue sobre esos contextos. ¿Listo? Entonces, estamos trabajando el texto de Juan 1.8. Como hay poquitos estudiantes y hoy desafortunadamente no tengo muchos, ustedes van a estudiar durante 15 minutos la palabra adopción, pero no en cualquier contexto. Ustedes la van a estudiar en el contexto romano. Entonces, van a estudiarla, se van a conectar todos juntos en un grupo, en una sala, porque no hay más, y van a investigar qué quería la palabra adopción y cómo se desarrollaba la palabra adopción en el contexto del Imperio Romano. Es muy importante que lo sepa para poder entender la palabra potestad. ¿Listo? Entonces se van a ir a la sala y van a investigar qué es la palabra adopción desde el punto de vista del Imperio Romano. ¿Listo? Entonces, si Jennifer me ayuda a enviarlos a la sala, por favor. Se me quedaron algunos estudiantes. Solo falta Alex. Alex. Y ahí está. Ok. Estudiaron, se empaparon de la palabra adopción. A ver, Correcto. ¿qué encontraron que era la adopción en el Imperio Romano? ¿Quién es el? Pues yo voy a hablar después. Ok.
Entonces, pues obviamente los dividimos por las categorías que nos diste, religioso, cultural, sociopolítico y geográfico, ¿no? Ok, Desde el punto, pues, religioso, en el contexto romano era muy importante mantener los rituales que se tenían con respecto a los lares, que eran los espíritus del hogar, y los manes, que eran los espíritus de sus antepasados, ¿sí? Para los romanos, si no había una sucesión pues, a una persona masculina, ¿sí? Se perdía ese vínculo religioso, pues, espiritual. Pues, por eso era muy importante asegurar una adopción en caso de no tener un sucesor masculino, ¿sí? ok, Desde el punto cultural, pues, obviamente, como tú dijiste, cultural, también empapa un poco las otras cosas, ¿sí? Pero algo muy importante culturalmente es que a veces, pues, las personas no podían tener hijos por X o Y razón, ¿no? Entonces era una forma de poder preservar su familia y la fuerza de su familia a través de agarrar a un heredero, ¿no? Algo también muy importante en en el contexto cultural de los romanos es que se creía mucho en el mérito personal. No brillaba tanto la sangre como tal, sino que era más importante el mérito personal y muchas veces personas elegían a otros herederos que no eran sus propios hijos, pues los veían como más aptos, ¿sí? ok, En el sociopolítico ya ves que pues se puede pues vincular a cualquier persona adulta, ¿no? ¿Sí? Entonces la adopción no sería como algo malo, sino como algo célebre, ¿no? Algo muy bueno, pues te podía adoptar una familia muy fuerte, ¿no? Entonces en el contexto sociopolítico pues la adopción era una herramienta que se utilizaba para fortalecer relaciones políticas, ¿sí? O alianzas. Pues ya era también un tema legal, ¿no? Porque pues la persona que era adoptada tenía todos los derechos legales, religiosos, o sea, en general se convertía como literalmente como su hijo, ¿sí? En ese contexto solo había dos tipos de adopción, que era el mancipatio, que era cuando un padre daba en adopción a su hijo, ¿sí? Y lo que era lo más común, que era la adrogación, cuando un adulto, ¿sí? Pues adoptaba a otro adulto, ¿no? Para ok. finalizar, en el contexto geográfico, se usaba mucho para poder mantener un buen control sobre las tierras. Ya ves que Roma era un imperio bastante grande, ¿no? Entonces se hacían adopciones de líderes locales fuertes, pues para poder mantener el control de cada zona. Ese sería un poco el resumen. No sé si hay algo que agregar, Sebastián. Ok. ¿Alguien quiere aportar algo más o entendió algo más? No, ya lo que dijo, aunque obviamente de la drogación también no era solo un adulto, sino a veces también varias familias. Pater family, familia puede adoptar otra pater familia. Eso es solo añadir, pero el resto está lo que habíamos dicho todos. Entonces, grosso modo, existía una figura que se llama pater family. Solo los pater familia podían adoptar, ¿sí? Solo ellos tenían ese tema. La adopción, la adopción era el proceso de darle a una persona diferente el grado de hijo del pater family, ¿cierto que sí? Y eso era Correcto. muy, muy importante. Yo creo que ustedes leyeron el mismo documento que yo leí. Habían dos clases de adopciones romanas. La adoptio, adopción de alguien bajo la patria potestad. Entonces aquí viene patria potestad. Y ojo lo que significa la patria potestad. La patria potestad dice que se usaba para adoptar un hijo que ya pertenecía a otra familia. El hijo pasaba legalmente a ser parte de la nueva familia, perdiendo todos los derechos de su antigua casa, incluso conexión. Era posible que en algunos casos hasta las relaciones se rompían. Involucraba ceremonias legales, mancipatio y aprobación del Senado y el magistrado. Entonces,
había un rompimiento de la familia y tenían que hacer una ceremonia con la familia anterior y tenían que hacer una ceremonia incluso con el Estado para que quedara aprobado como, como hijo. Y Adrogaptio, adopción de una persona, Cyrus Irius, que sí se aplicaba cuando el adoptado era un adulto independiente, no bajo la patria potestad de nadie. Era una adopción solemne, requería el consentimiento del pueblo en tiempos antiguos o del emperador posteriormente, muy usada para alianzas políticas. Entonces, mira que aquí ya estamos hablando de algo cultural y de algo sociopolítico, ¿sí? Es muy importante definirlo, ¿sí? Ahora, si usted lee en el libro de Romanos, usted lee el pasaje que dice de la siguiente manera. Romanos capítulo... Uy, se me perdió. Aquí está, perdón. Es que lo cerré. ¿Qué lo dice? ¿Cuál estás buscando? El de Romanos. Es que cerré. Bueno. Romanos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Como se está aplicando la palabra adopción y los hebreos no tenían ese contexto de adopción como lo tenían los romanos, entonces, y como los griegos, si usted llega a estudiar el contexto cultural, no era tan dado mucho al tema de la adopción, podemos concluir, si hacemos un buen estudio, que esto pertenecía más a los romanos. Así que la figura, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la adopción, estoy casi seguro que Dios está tomando como analogía la adopción romana, ¿sí? La adopción que está haciendo romano. O sea, todo lo del pater family, el tema de dar el grado de hijo con todos los beneficios de hijo adulto, eh, este, el tema de romper con el padre anterior y conectarlo con el nuevo padre, por así decirlo. Dice, Gálatas 4, 5 y 7. Y por cuantos son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. No, perdón. Nos predestinó para ser, Efesios 1:5, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo conforme al propósito de su voluntad. ¿Sí? Y Romanos 8:15 dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Porque es muy importante entender la adopción. Por ejemplo, si yo voy a tomar Efesios e interpretar Efesios, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, las figuras religiosas bíblicas empiezan a mostrarte el tema de la adopción, cómo Él te sacó de un padre y te trasladó a otro padre, ¿cierto? Cuando dice que vosotros hoy éramos hijos de ira, que éramos
que nuestro padre el diablo, por ejemplo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, cuando dice que él nos dio la potestad de ser hechos hijos suyos, es porque básicamente lo que está diciendo es que él hizo todo el proceso para, como padre de familia o pater familia, darnos el grado de hijos. Y al darnos grado de hijos nos dio todos los privilegios de hijo adulto. ¿Sí? Pero al mismo tiempo rompió, y esta parte me parece importante, rompió con el pater familia anterior. Entonces, cuando el texto dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, cuando habla la palabra potestad, automáticamente está hablando de todo el proceso de la adopción. Cuando usted va a sacar un contexto, usted mira la palabra, empieza a estudiar, empieza a analizar dónde realmente se usa la palabra, quién la usaba, dónde se manifestaba, cómo se manifestaba, y de esa manera usted va armando todo el andamiaje de lo que esa palabra significa para entender qué es lo que Dios está comunicando. Entonces, es una simple palabra, pero una simple palabra que comunica muchísimo, ¿sí? Eso finalmente te va a llevar a la adopción y te va a decir, eres adoptado. Sí, como cuando uno, las familias, no se acuerda que las familias lo molestaban a uno, no, pero es que ese era el hijo adoptado, ¿cierto? Porque uno salía diferente o algo, ¿sí? Nosotros somos los hijos adoptados, pero en el contexto no de la adopción actual, porque la adopción actual es cuidado y crianza. La adopción actual significa identidad, naturaleza, es mucho más profunda que la adopción actual. Por eso no puedes interpretar la palabra adopción con el contexto de la adopción actual, tiene que ser con la adopción del tiempo bíblico en su cultura, en su parte religiosa, en su parte sociopolítica, incluso en su parte geográfica. ¿Cómo va a funcionar la adopción? De esa manera nosotros vamos hilando y vamos sacando conclusiones muy importantes, aunque realmente el proceso de la adopción es un tema básicamente cultural de los romanos, ¿sí? Más que religioso, era cultural tirando un poquito a lo sociopolítico, ¿sí? Y eso es muy, muy importante. No sé si tienen preguntas ahí. Eso es utilizar los contextos. Vamos a seguir hablando de cada contexto, vamos a mirar y cada día vamos a mirar cómo profundizamos más y más para entender los contextos y de esa manera pues van adquiriendo herramientas para cuando lean las escrituras. ¿Listo? Listo. Dios les bendiga, que se cuiden mucho, que tengan una excelente noche. Lo mismo, muchas Gracias. Buenas gracias. noches, hasta luego. Chao. Buenos días, hasta luego, descansen.